El Santuario del Ser por Ralph M. Lewis. Capítulo 15. La técnica de la iniciación. Hay que admitir que las primeras iniciaciones de los antiguos eran muy crudas, hasta tal punto que rayaban, en realidad, casi en la barbarie. Por otra parte, muchas de las iniciaciones actuales, es decir, las que prevalecen hoy en día y son ejecutadas por hermandades o sociedades, carecen de finalidad efectiva. La iniciación, sin embargo, es el resultado de dos cualidades humanas intangibles. La primera de estas es el autoanálisis, o sea, la intensa necesidad que experimenta el hombre de mirarse a sí mismo, de analizar su personalidad y su ambiente, lo cual lo lleva a ejecutar cosas excepcionales. De no ser así, poco contribuiría al adelanto de la humanidad y al progreso social. La mayor parte de los atributos naturales del hombre reside en su interior y aún así casi no está consciente de poseerlos. Estos poderes ocultos le facultan para ejecutar ciertas cosas, pero raras veces sabe de dónde emanan. En muchos aspectos viene a ser como si un individuo se encontrara perdido en una espesa selva y en su desesperación se sentara sobre un cofre cuyo contenido no se molestase en investigar. A medida que fueran pasando las horas, su necesidad de sustento, de alimentos, bebidas y protección contra los elementos se tornaría más imperiosa. Sin embargo, dentro de aquel cofre cerrado podría encontrar todo aquello capaz de satisfacer sus necesidades urgentes. Empleando otro ejemplo, podemos comparar al hombre promedio con un ignorante que se quejase de la suerte, de su poca fortuna, de la limitación de sus facultades, mientras apoyaba su cuerpo contra una roca plena de riquísimo mineral. Este mineral pudiera darle grandes riquezas, pero como el hombre es ignorante y no tiene el espíritu investigador, de nada le sirve su buena fortuna. El análisis personal, no obstante, posee otra misión, además de aquella de señalarnos nuestros atributos, nos revela igualmente nuestras limitaciones, las cosas que no estamos capacitados para ejecutar. Nos señala cuán lejos estamos de aquellos ideales que reconocemos como un estado de perfección. Demuestra claramente los puntos deficientes de nuestra estructura moral. El proceso del autoanálisis incluye las experiencias personales nuestras y aquellas sufridas o reveladas por otros seres. Por medio de ellas descubrimos nuestras fuerzas y nuestras debilidades y cómo valorar las unas y las otras. Podemos decir que la razón es el factor fundamental que subraya el análisis personal. La segunda cualidad de la cual se deriva la iniciación es la aspiración. La aspiración consiste en aquellas sensaciones y deseos y apremios del ser, en oposición a las pasiones corporales. La aspiración encuentra su felicidad en la obtención de una meta, de un ideal que nos hemos señalado. La razón en el autoanálisis nos demuestra aquello de que carecemos. La aspiración, a su vez, nos impulsa a reparar esta carencia o deficiencia y a elevarnos más y más allá sobre nuestro estado actual. Cualquier rito, pues, cualquier ceremonia, no importa cuál sea su forma ni cómo sea efectuada, es en realidad una verdadera iniciación si produce los efectos siguientes. A. Provoca en nosotros la necesidad de una introspección, es decir, el deseo de volcar nuestra conciencia hacia nuestro interior para vernos como somos. B. Engendra en nosotros inspiración e idealismo. C. Obtiene de nosotros una obligación sagrada o promesa formal de que trataremos de satisfacer nuestras aspiraciones. Esta promesa puede ser hecha a nosotros mismos o a otras personas. Etimológicamente hablando, la iniciación se deriva de la antigua palabra latina initium, que quiere decir comienzo o entrenamiento, o comienzo de una preparación o de una instrucción. La instrucción que integra la iniciación está basada sobre tres elementos de gran importancia. El primero es la eficacia, o el poder de la enseñanza que se dispensa como instrucción.
Las enseñanzas solo poseen la influencia de la autoridad que las respalda, o sea, que el valor de la enseñanza que se da se basa sobre la autoridad o fuente de donde emana. El segundo elemento es el carácter de aquel que ha de recibir la instrucción. Aunque la instrucción fuese excelente, se perderían sus frutos en un carácter indigno. El tercer elemento se refiere a las condiciones ideales para impartir la instrucción de forma que resulte beneficiosa. En otras palabras, queremos decir que el tiempo y el sitio adecuados son importantes. Las enseñanzas profundas no pueden ser asimiladas en cualquier momento. Para que puedan ser asimiladas, para que la semilla no caiga en un terreno árido, es indispensable que existan las circunstancias adecuadas y que se lleve a cabo la debida meditación. Los antiguos incluían, además, otro factor importante en la iniciación. Consideraban necesario que las enseñanzas dadas durante la iniciación fuesen mantenidas alejadas del profano, es decir, de las masas. El secreto era, pues, esencial. Muchas veces este secreto era necesario porque el hombre corriente, desprovisto de imaginación o aspiración, era incapaz de valorar aquello que se le ofrecía. No estaba maduro para recibirlo, se decía comúnmente, y podía entonces profanar alguna verdad sagrada. En otras ocasiones se decía que las enseñanzas de la iniciación estaban reservadas para unos cuantos escogidos, destinados a ser guardianes de tal sabiduría. En resumen, era preciso ser introducido a los misterios, como se denominaba otrora el contenido de la iniciación. Estos misterios eran las leyes y preceptos por recibir. En la Roma antigua, dichos misterios eran denominados initia. La iniciación primitiva o los misterios celebrados por la sociedad primitiva pasaron a formar dos categorías muy definidas. Los vestigios de estas se encuentran todavía en la mayoría de las iniciaciones de diversas órdenes y fraternidades, pero el aspirante moderno no es capaz de reconocerlas. La primera de estas categorías era ese tipo de ceremonia en la cual un individuo o un grupo de ellos confería al neófito un poder especial para una finalidad determinada. En ciertas ceremonias, por ejemplo, de las tribus esquimales, el chamán o angakok, nombres que se le daban al brujo tribal, enseñaba a sus iniciados ciertas fórmulas mágicas destinadas a imbuirlos del poder de provocar la lluvia o de hacer crecer las cosechas o de incrementar la fertilidad de la tierra. Según el chamán, el poder de crear estos prodigios se transmitía por medio de una sustancia material, o sea, por medio de amuletos. En el curso de la ceremonia, el oficiante daba al iniciado una piedra pulida y brillante o una pluma de gran colorido. Se creía que tales objetos poseían las propiedades mágicas requeridas. La segunda categoría de iniciaciones primitivas consistía en ceremonias que formaban parte integrante de la vida social de la tribu. Esta última categoría es indudablemente la más importante de las dos. En otras palabras, en la sociedad primitiva o tribal, las personas de la misma edad y sexo tenían generalmente los mismos intereses, similares ocupaciones y gustos afines. Así pues, existía la tendencia de agrupar estas sociedades particulares, estas clases homogéneas, según su función, su capacidad o incapacidad. O sea, los viejos estaban en un grupo, los jóvenes en otro, los que tenían hijos en uno y los solteros en otro. Los que sufrían alguna enfermedad o eran inválidos se destinaban a otras agrupaciones y así quedaban todos divididos. El hombre primitivo pensaba que cuando un individuo se trasladaba de un grupo al otro, se producían ciertos efectos que recaían sobre dicho individuo. Ahora bien, los efectos naturales de estos cambios eran evidentes. Existían los cambios fisiológicos, que se producen cuando un adolescente se transforma en hombre, y aquellos muy obvios, que sufre la mujer cuando penetra en el estado de la maternidad.
Sin embargo, se creía entonces que, además de estos cambios, se producían otros de tipo sobrenatural. Por ejemplo, cuando un muchacho se transformaba en adulto, se pensaba que el poder que lo había hecho hombre o que había producido el cambio le era transmitido en el momento en que se producía éste. Se celebraban entonces ciertas ceremonias para iniciar al individuo en su nuevo estado social, y se daban a éste las explicaciones sobre las novísimas funciones y poderes que acababa de recibir. Fue considerablemente más tarde cuando se estableció una distinción entre los diversos grupos especializados. Esta distinción consistía, por una parte, del trabajo ejecutado por los artesanos de aquellas labores, artes y oficios que habían logrado ya un gran desarrollo, y por otra parte, del trabajo vulgar que era considerado labor comunal. Los artesanos o profesionales, deseosos de proteger los secretos de su oficio, formaron asociaciones o gremios, como se denominaron luego, para salvaguardar este secreto. Los que solicitaban admisión en estas asociaciones tenían que ser iniciados en ellas. Durante el siglo XIII tenemos un excelente ejemplo de esta costumbre. Ciertos pueblos o ciudades del norte de Italia tenían categoría de estados soberanos, independientes los unos de los otros en todos los aspectos. Cada ciudad con su área circundante era como un pequeño universo y con frecuencia hostilizaba a la nación vecina. Todas tenían su ejército y si estaban situadas en las costas, poseían igualmente su marina. Venecia y Florencia constituyen los ejemplos más comunes de este tipo de ciudad-estado. Durante este periodo de independencia, Venecia alcanzó gran renombre en la manufactura del vidrio. La exquisitez de su elaboración era conocida en el mundo entero. Los secretos del soplado del vidrio comenzaron por transmitirse de padre a hijo. Más tarde, a medida que creció la demanda de estos productos, fue necesario incrementar la producción y hubo que admitir extraños en los secretos del arte. Así pues, el aprendiz vino a ser el neófito, se le inició en el arte de trabajar el vidrio y tuvo que empeñar su palabra de no revelar los secretos al profano. En nuestra sociedad moderna tenemos hoy ciertos ritos que equivalen a iniciaciones públicas y que se llevan en sí el principio de la transmisión del poder, o sea, que el ciudadano corriente, al tratar de disfrutar de ciertos privilegios legales, tiene que tomar parte en determinadas ceremonias que vienen a ser una especie de iniciación social. En el matrimonio, por ejemplo, el derecho que se le otorga al cónyuge se establece en forma de una ceremonia que equivale a una iniciación. En el caso de una naturalización, igualmente, la persona que desea adquirir una nacionalidad determinada debe someterse a una ceremonia y en ella se le otorgan los poderes de ciudadanía. Como tantas otras cosas, la iniciación ha sufrido un proceso evolutivo. Durante el periodo de este desarrollo, el hombre siguió buscando ciertas ventajas en la iniciación, mas éstas variaron de naturaleza. Dejaron de ser ventajas materiales o físicas para transformarse en morales. El ser humano consideró la iniciación como un medio para familiarizarse más con los dioses y poder así hallar la manera de apaciguarlos, de obtener influencia con ellos y comprender mejor qué deseaban de él y en qué consistía realmente una conducta justa o piadosa. Este conocimiento fue divulgado al hombre en forma de dramas, o sea, iniciaciones, que se asemejaban mucho a los misterios de la pasión, y en los cuales el aspirante desempeñaba una función o representaba el papel principal. Este candidato, por ejemplo, debía simular que estaba pasando por las mismas tribulaciones y sufrimientos que creía que el Dios había pasado para darle existencia u ofrecerle la salvación. Otras veces el devoto debía adoptar una exaltada actitud espiritual, como consideraba que incumbía a los dioses poseer. Otras veces se esforzaba en sugerir, por medio de mímicas, aquellas virtudes atribuidas a los dioses y las cuales deseaba ardientemente adquirir para sí. El candidato que quería recibir la iniciación
tenía que demostrar que poseía los méritos necesarios para conocer estos misterios. Con frecuencia debía someterse a una preparación moral. En la Grecia antigua, por ejemplo, los perjuros y los traidores, así como los criminales, se hallaban excluidos de los misterios de la iniciación. El antiguo Egipto se servía de un método mucho más expeditivo. No podían tomar parte en la ceremonia sino aquellos que habían sido especialmente designados para ello. Una de estas iniciaciones se denominaba el tribunal osiriano y tenía por finalidad revelar la forma en que el dios Osiris, en las cortes del mundo más elevado, pesaba el alma del hombre para determinar si era o no acreedor a la vida del más allá. A aquellos selectos que debían tomar parte en la ceremonia se les enviaba sencillamente la orden de presentarse. La estructura de la mayor parte de las iniciaciones, sobre todo en las iniciaciones místicas del pasado y un buen número de las esotéricas actuales, se compone de 4 formas definidas, o mejor dicho, las iniciaciones se componen de 4 elementos principales, aunque la actividad real y la función varíen. La primera de estas formas es conocida como el rito de la separación. Se le hace saber al candidato o neófito que está experimentando una transición del alma, es decir, que por medio de ciertos ritos y símbolos de la ceremonia se le da a comprender que está cambiando su modo de vivir anterior, que está descartando sus pensamientos de otro tiempo y que se está preparando para algo nuevo y diferente. Es posible que durante este rito de la separación, destinado a sugerir el paso de un modo de vivir anterior a otro diverso, se le pida que se separe de su familia y de sus relaciones temporalmente. Puede que hasta tenga que hacer una promesa de celibato, o sea, que se comprometa a mantenerse célibe hasta alcanzar cierta determinada edad. Es posible que tenga que prometer que se aislará del mundo exterior durante un breve periodo y como una anacoreta vivir solitario en un monte, dedicado a la meditación, hasta que un determinado cambio se produzca en su interior, o que tenga que dominar su personalidad en cierta forma y someterse a una vida sencilla. Es posible que durante este rito deba prestarse a un enterramiento simbólico, postrándose en un cofre o urna como un muerto, para demostrar que ha renunciado a su pasado, dejando tras de sí sus antiguos pensamientos y fórmulas de vida. El rito de la admisión constituye la segunda forma de la estructura de la iniciación. Se hace comprender al neófito que gracias a la iniciación va a penetrar en un plano más elevado del pensamiento y la conciencia. Quizás este rito está destinado a sugerirle que está naciendo nuevamente en el pensamiento y en el vivir. Esta idea puede simbolizarse haciéndole acostarse en el suelo, dejando que primero se arrodille y que luego se yerga como si hubiera crecido. Quizás se le obligue a pasar de un cuarto oscuro a otro brillantemente iluminado, para simbolizar que deja atrás el mundo del temor y la superstición en que vivía, y que penetra en un nuevo universo de sabiduría y de paz. Esta simbólica admisión al mundo nuevo tomaba a veces la forma de un rito de circunvalación. Se colocaba al candidato en el centro de un círculo, trazado en el pavimento del templo o del sitio donde se estuviera celebrando la iniciación. Alrededor de este primer círculo se trazaba otro y se le circundaba con velas o lámparas encendidas. En un momento dado se quitaba la venda o máscara que había estado cubriendo al neófito y se le hacía avanzar desde el círculo más pequeño hacia el más grande. Esto representaba la transición de un mundo limitado a otro luminoso y sin fronteras. Al referirse a los misterios de la iniciación de su tiempo, Platón dijo que morir es ser un iniciado. Con esto quiso decir que la muerte consiste sencillamente en ese cambio o proceso de iniciación con el cual nos alejamos de nuestro modo actual de vida y penetramos en un nuevo dominio de existencia. Con esto quiso decir que la muerte consiste sencillamente en ese cambio o proceso de iniciación, con el cual nos alejamos de nuestro modo actual de vida y penetramos en un nuevo dominio de existencia.
La tercera forma de la estructura de la iniciación era conocida con el nombre de exhibición de los efectos sagrados. Durante esta parte de la ceremonia se revelan los signos que representan las verdades y preceptos, los nombres de los grados por los cuales ha pasado el neófito o que debe pasar y el simbolismo de la orden. La estructura cuarta o final es el rito de la reintegración. Es aquella parte de la ceremonia en la cual se hace sentir al iniciado que está reintegrándose al mundo físico, a ese mundo profano del cual había salido. Empero, aunque regrese al universo exterior, las circunstancias jamás llegarán a ser las mismas para él, pues las experiencias y las instrucciones de la iniciación que disfrutó habrán dejado su endeble huella. Generalmente, el iniciado está obligado a cambiar, hasta cierto punto, las condiciones de su vida cotidiana para acercarse al idealismo que le fue impartido durante la iniciación. Más aún, durante los ritos de la reintegración se le confiere algún signo de distinción, algún efecto físico que dé a conocer a los otros el nuevo nivel obtenido. Aunque vive en medio de los profanos, este signo indicará que ha alcanzado ciertas ventajas especiales. Cada árabe, cada maometano creyente, por ejemplo, hace los mayores esfuerzos para efectuar en el curso de su existencia una peregrinación a la Meca y visitar los sagrados recintos de la Kaaba y asistir ahí a los ritos religiosos. Este es un viaje difícil, ya que en la Meca no existen ni carreteras ni ferrocarriles. El árabe tiene, pues, que unirse a alguna caravana, o si sus medios se lo permiten, organizar su caravana particular. Al regreso de su peregrinación, si es que ha logrado llevarla a cabo, está autorizado para usar en su tarbush o fez, como comúnmente se le llama a este tipo de sombrero, una cinta blanca. Esta significa que el portador ha efectuado su viaje a la Meca y que ha sido debidamente iniciado en la ciudad sagrada. Cada nuevo viaje que lleva a término le da derecho a agregar una nueva cinta a su fez. Nosotros hemos visto en los países islámicos numerosos árabes que llevaban 2 o más de estas cintas. Documentos esotéricos de los arcanos de los antiguos esenios nos dan a conocer que estos vestían túnicas blancas después de sus iniciaciones cuando retornaban a la sociedad. Dicha vestimenta era un símbolo de la pureza que habían conocido y experimentado por medio de la iniciación, y también un recordatorio de la transición que había tenido lugar en sus conciencias. Estudiemos ahora, en su totalidad, algunas de las antiguas iniciaciones o misterios, como se llamaban en otros tiempos. Quizás el más antiguo de todos es el denominado ciclo de Osiris, de los misterios del mismo nombre. Era llamado así porque se relacionaba con el nacimiento, la vida, la muerte y el renacimiento de Osiris. Estos misterios presentaron al hombre, por vez primera, la doctrina de la inmortalidad. Según la mitología egipcia, la diosa de Egipto, Nut, contrajo matrimonio con el dios Geb, y de este enlace nacieron 4 hijos, 2 varones, Osiris y Set, y 2 hembras, Isis y Neftis. Refiere la leyenda que Osiris, en su categoría de dios, recibió la soberanía sobre toda la tierra de Egipto. Su gobierno, en verdad, fue magnífico, ya que dio a su pueblo leyes que lo habilitaron para regir su propio destino, y le enseñó el arte, la agricultura, la irrigación y muchos de los refinamientos que traen bienestar y comodidad. También enseñó a sus súbditos el modo de venerar a los dioses, o sea, que les inició en la religión. Según revela el mito, fue muy amado de todos. Este efecto que los mortales profesaban a Osiris provocó la envidia y los celos de Set, quien comenzó entonces a proyectar la destrucción de su hermano. Clandestinamente obtuvo las medidas del cuerpo de éste y mandó hacer un elaborado cofre que se ajustaba exclusivamente a las medidas del cuerpo de Osiris. Cuando el cofre estuvo terminado, celebró entonces un gran banquete,
al cual asistió él en persona, además de otros 70 conspiradores y del inocente Osiris. Durante los agasajos del festejo, Set, en tono de broma, ofreció regalar el bello cofre a cualquiera de los convidados que pudiera acostarse dentro de él con toda comodidad. Conociendo el secreto, cada uno de los comensales trató de acostarse dentro del cofre, sin poder lograrlo, ya que éste estaba construido especialmente para contener el cuerpo de la persona designada. En verdad se adaptaba las 1000 maravillas al cuerpo del incauto dios, y así, en cuanto Osiris estuvo bien acostado dentro de él, los invitados se apresuraron a cerrar la tapa y clavarla. Set, entonces, dio la orden de lanzar el cofre en uno de los ríos tributarios del Nilo, y así se hizo. Finalmente desembocó en el mar y fue a alcanzar las costas del antiguo Biblos, el cual entonces formaba parte de la remota tierra fenicia. Cuenta también la leyenda que un enorme brezo creció alrededor de la improvisada urna. Creció tanto en realidad que llegó a cubrirla completamente y adquirió la apariencia de un árbol frondoso. Cierto día, el rey descubrió aquel árbol y lo mandó cortar para que lo convirtieran en una de las columnas que servían de sostén al techo palaciego. Mientras tanto, Isis, la esposa hermana de Osiris, se enteró por medio de unos niños de lo que había ocurrido con el cuerpo de su esposo. Decidida a recobrar los amados restos, se puso un disfraz, se encaminó a Biblos y tras muchos esfuerzos obtuvo finalmente la posesión del árbol. Cuando por fin halló la oportunidad de desprender el cofre de la enorme planta, regresó a Egipto. Allí hizo enterrar el cuerpo de Osiris en medio de las arenas. Una noche, sin embargo, cuando Set paseaba a la luz de la luna, se encontró con sus restos y se puso tan furioso que desmembró totalmente su cuerpo, esparciendo los fragmentos por todo el territorio de Egipto. Cuando la desventurada Isis se enteró de su nueva desgracia, lloró amargamente por largo tiempo. Su desesperación ha dado origen a numerosas y renombradas leyendas egipcias. Nuevamente salió a recuperar el cuerpo profanado y parece que, con el tiempo, llegó a juntar todos los fragmentos. Lo importante es que cuando los hubo recobrado todos, respiró en la boca de Osiris. Cuando el cadáver recibió aquel aliento, resucitó y tornó a ser una criatura viviente, mas no una criatura de este mundo, sino de otro nivel de vida mucho más elevado. Horus, el hijo de Isis y de Osiris, salió más tarde a vengar la muerte de su padre. Es interesante notar que esta leyenda de los dos hermanos, Osiris y Set, es la historia más antigua del mundo. En realidad, hace miles de años, tal relato era conocido en Egipto con el título de la historia de los dos hermanos. La primera traducción de ella fue hecha por el famoso egiptólogo Dr. Charles E. Moldenke. Una gran parte de la colección de este eminente arqueólogo se encuentra hoy en el Museo Oriental Egipcio Rosacruz, y las notas y papeles originales relativos a su traducción de la famosa Historia de los dos hermanos reposan como valioso manuscrito en la Biblioteca de Investigación Rosacruz. Es de interés histórico observar que las autoridades exegéticas han aceptado generalmente como un hecho que la historia bíblica de Caín y Abel se debe al exilio de los hebreos en Egipto y la compenetración de estos con el mencionado mito egipcio. La leyenda de Osiris se representaba generalmente como un drama de misterio, particularmente en las antiguas ciudades de Denderah y Abidos. A medida que se iba desarrollando el drama, los sacerdotes principales, o queriebs, explicaban a los iniciados o candidatos el significado de cada parte de la lección presentada. A veces los misterios se representaban a la luz de la luna, en grandes balsas sobre los lagos sagrados. Con frecuencia, tomaba varias noches para presenciar la ceremonia completa, y no se permitía al candidato asistir al acto siguiente del drama antes de no haberse compenetrado a fondo con los actos precedentes. Se le explicaba que Osiris representaba las fuerzas creadoras del universo, la virtud y la bondad,
mientras que su hermano Set encarnaba la manifestación del mal. Las dos fuerzas, se le decía, se hallan en conflicto continuo en el mundo. Luego, y esto es lo más importante, se les demostraba que Osiris había vivido una vida justa, que había tratado de ayudar a los otros y que cuando no se alcanzaba la justicia en la tierra, la recompensa se recibe en el otro mundo. El hombre no debe aspirar a recibir el premio de sus virtudes en este mundo solamente. Al final, se le enseñaba al neófito la resurrección de Osiris y su felicidad en la otra vida. También se nos dice que el candidato que se preparaba para esta iniciación tenía que abstenerse de probar agua o alimento durante cierto tiempo y que le rapaban el cabello. El desarrollo o iluminación del drama tomaba varias noches. Hay otra iniciación antigua de interés para nosotros, conocida con el nombre de los misterios eleusinos. El apelativo deriva de la ciudad de Eleusis, en la antigua Grecia, donde tenían lugar. Duraba un periodo de 8 días, en la época que correspondería del 15 al 23 de septiembre actuales. Estos misterios tenían dos figuras principales, Demeter, la diosa de la agricultura, y su hija Proserpina. El más antiguo de los misterios eleusinos describe los sufrimientos de Demeter cuando su hija Proserpina le fue raptada por el enemigo. Un poco más adelante, sin embargo, se empeñan en demostrar al humano lo que les espera en la otra vida y en darle una lección de inmortalidad. Esta enseñanza se efectuaba por medio de una comparación entre el hombre y la vida vegetal. Se demostraba la forma en que las plantas se marchitan y mueren en el invierno, y cómo en la primavera vuelven a nacer, dotadas de una nueva vida y energía, o sea, su resurrección de la tierra con la antigua belleza y gloria. Asimismo, cuando los días terrestres del hombre se terminan, éste se marchita para resucitar luego en el Eliseo, antiguo equivalente del paraíso. Sabemos, gracias a ciertos documentos históricos, que los candidatos tenían que recorrer largas distancias para llegar a Eleusis, lugar de la iniciación, y que debían caminar en fila. Durante el transcurso de la ceremonia, se pintaban en la frente una cruz de las llamadas de San Antonio, o sea, con la forma de una T mayúscula. Se les daba igualmente como símbolo una ramita de acacia para demostrar la inmortalidad, posiblemente por la propiedad de esta planta de abrir y cerrar sus hojas, representando así el nacimiento y la muerte. ¿Qué podemos decir ahora sobre la naturaleza y finalidad de las iniciaciones, tal cual las conciben los Rosacruces? En primer lugar, y hablando en general, la iniciación Rosacruz es similar en espíritu y propósito a todas las verdaderas iniciaciones esotéricas o de misterio, aunque su función, modo de desarrollo y simbolismo sean diferentes. En la carátula de cada manuscrito de iniciación Rosacruz aparece la siguiente aseveración: la iniciación lleva al reino de la razón el propósito de nuestro ingreso a los misterios y lleva al reino de la emoción el espíritu de ese mismo ingreso. Esta aseveración es, como veremos, la verdadera clave de la iniciación Rosacruz. Las iniciaciones que acabamos de considerar se relacionan mayormente con el dominio de la razón. Tenían por finalidad ofrecer al hombre un conocimiento nuevo, experiencias de una cualidad intuitiva. Habían sido creadas para impartirle el conocimiento de sus diversas existencias, de la vida inmortal, de la naturaleza de los dioses, del valor de la virtud y de otras nociones similares. La razón, empero, no basta para el dominio de la vida, y el hombre no debe basar su felicidad única y exclusivamente en ella. De ser así, la humanidad se transformaría en una máquina calculadora y nada más. La justicia no sería más que un sistema legal concebido por el hombre y despojado de humanidad y comprensión. Nuestro sentido de caridad, lo que hacemos por el prójimo, brotaría tan solo de una necesidad, es decir, que se haría por tratarse de lo correcto y nada más. La bondad humana se adormecería y la sociedad contemporánea tendría reglas de conducta similares a las de los antiguos espartanos.
El débil y el enfermo serían destruidos, sin tomar en consideración el sentimiento y el amor, puesto que la razón indicaría que era más práctico eliminarlos, ya que no estarían capacitados para servir eficientemente al Estado. Así pues, la iniciación esotérica trata de familiarizar al individuo con el contenido de su propia alma, le ayuda a expresarlo, a hacerlo una parte tan integrante de su conciencia como las otras cosas de su vida. Se esfuerza por hacer de la inteligencia del alma no solo un principio filosófico o un rito en un drama de misterio, sino una realidad para el hombre. Podemos decir entonces, sin pecar de exagerados, que la iniciación Rosacruz es el proceso o método que tiene por meta la obtención de un conocimiento íntimo y directo de la conciencia cósmica. Cada hombre posee un conocimiento íntimo, pero desgraciadamente éste permanece adormecido en la mayoría de los seres. La finalidad de la iniciación Rosacruz es el despertar de este ser interno y, para que pueda llevar a cabo su cometido, desde su más temprano comienzo, sus funciones fueron designadas para detener la conciencia objetiva del hombre y controlarla en forma tal que la conciencia íntima o subconsciente se vea liberada y salga a la superficie. Así pues, mientras uno está subjetivamente sometido a las ceremonias rosacruces, entonando ciertas vocales y quemando incienso, está igualmente estimulando los centros psíquicos y despertando en el interior la conciencia del alma. Todas estas cosas producen el estado de espíritu, la válvula emocional, digámoslo así, que permite la expresión anímica. Es indudable que las determinadas condiciones de paz, humildad y orden que uno experimenta en esta iniciación son tan beneficiosas para el alma como el alimento y la bebida son para el cuerpo. La iniciación Rosacruz desarrolla al ser, al yo íntimo, por medio de ese ambiente estimulante, así como el estudio continuado desarrolla ciertas áreas de asociación en el cerebro.